hablemos de óxidos metálicos. Los óxidos metálicos son compuestos binarios que evidentemente están formados por dos o más elementos diferentes, ¿sí? Como aquí lo dice el texto. Ahora, específicamente son compuestos oxigenados, es decir, el ion negativo es el ion óxido, ¿sí? Y son óxidos metálicos porque como característica tienen que el catión va a ser un metal y el anión, como ya mencionamos, es el ion óxido, representándose de esta forma. Esta sería su fórmula general, donde el metal tiene un estado de oxidación positivo y el ion óxido, como mencionamos, 2 negativo. Entonces, hay dos nomenclaturas que se utilizan para este tipo de compuestos. Se utiliza la nomenclatura Stock, que está aquí mencionada, que se va a caracterizar por usar los estados de oxidación, por expresarlos en números romanos y con paréntesis. Y también está la nomenclatura tradicional, ¿sí?, que se caracteriza porque utiliza las terminaciones oso e ico. Es importante notar aquí en el cuadro de abajo se ejemplifican, se ponen 4 óxidos metálicos en los que se especifica cuál es el estado de oxidación tanto del catión, ¿sí? Por ejemplo, en el primero de los casos el sodio está trabajando con 1 más, recordemos que el sodio se encuentra en el grupo 1A y todos los metales del grupo 1A pues trabajan con 1 más. Y en todos los casos el ion óxido va a trabajar con 2 menos. Entonces, aquí son los ejemplos, ahorita vamos a explicar un poco más a detalle. Mencionamos la nomenclatura Stock, que se caracteriza porque se asignan los estados de oxidación, se indican con número romano que se encuentra entre paréntesis, pero solamente se indican para los metales que presentan más de un estado de oxidación, porque para los metales que presentan solo un estado de oxidación, como es el sodio que trabaja con 1 más o el aluminio que trabaja con 3 más, no necesito poner el estado de oxidación entre paréntesis, ¿sí? Ahora, se ejemplifica también aquí la nomenclatura tradicional o común, que es esta, en donde vamos a ver el caso del sodio. De nuevo, solamente el sodio y el aluminio trabajan con un único estado de oxidación positivo. Por lo tanto, cuando yo le doy el nombre, solamente digo la palabra óxido indicando la función del óxido, la función principal de estos compuestos, y luego el nombre del catión sin darle ninguna terminación. Pero ahora de nuevo, como en el caso del que ya habíamos mencionado hace un momento del cobre, el cobre trabaja con 1 más, ¿sí?, y con 2 más. Por lo tanto, sí se le da una terminación oso para el menor estado de oxidación de los dos que tiene el cobre e ico para el mayor de ambos. Ahora, aquí les muestro una tabla periódica con los estados de oxidación de bueno, aquí está de algunos elementos. Obviamente la parte azul son los metales, ¿sí? Y bueno, en el grupo 1A se puede apreciar todos con ese estado de oxidación de 1 más, en el grupo 2A 2 más, y luego aquí aparecen en los grupos B. Aquí aparecen algunos metales con sus estados de oxidación y son los que vamos a utilizar precisamente para estos óxidos metálicos también. Estos, por ejemplo, el plomo y el estaño y el aluminio, ¿sí? Y acá ponemos en el derecho esos mismos cationes, cómo se llamarían de acuerdo a lo que mencionamos hace un momento, a la nomenclatura Stock, donde enfatizamos el estado de oxidación del elemento, específicamente del metal, cuando presenta más de un estado de oxidación positivo. Aquí está, esta tabla también está en la guía de Química 3, entonces esta tabla tiene todos los estados de oxidación de todos los elementos de la tabla periódica, por lo menos de los que nosotros utilizaremos o de los más conocidos, y pues nos vamos a basar en ella para poder resolver todos estos ejercicios que veamos de nomenclatura.
Veamos acá entonces, si yo estoy utilizando, por ejemplo, al cobalto que trabaja con 2 más y 3 más, estoy viendo que tiene 2 estados de oxidación positivos, me regreso a la tabla, el cobalto tiene 2 más y 3 más. Entonces, cuando yo formo el respectivo óxido será cobalto 2 más, el ionóxido 2 menos. Ya se había mencionado anteriormente que debe de ser esta suma de cargas igual a 0 para que la fórmula del compuesto esté escrita correctamente. En este caso así es, entonces la fórmula de ese compuesto correcta será así. Si yo le voy a dar la nomenclatura Stock, entonces la característica es que usa los estados de oxidación, como ya mencionamos, los expresa con números romanos entre paréntesis. Comienzo con el nombre del anión, que en este caso es el ionóxido y será óxido de cobalto. Y debo de decir con qué estado de oxidación está trabajando. Está trabajando con 2. Entonces voy a poner óxido de cobalto 2. Si yo voy a utilizar ahora la nomenclatura común o tradicional, ¿sí? La común o tradicional, voy a dar la terminación oso para el menor estado, o sea, para 2 más, para el menor estado de ese elemento. Y voy a usar la terminación nico para el estado de oxidación 3 más del cobalto. Como está trabajando con 2 más, va a ser óxido, de nuevo voy a mencionar el nombre del anión, óxido cobaltoso. Aquí se encuentra ya la terminación, ¿sí? Veamos otro ejemplo de un catión metálico que solamente presente un único estado de oxidación positivo, el aluminio. El aluminio solamente trabaja con 3 más. Regresemos a la tabla, acá está el aluminio que trabaja con 3 más. Entonces, lo voy a combinar con el ionóxido que es 2 menos. Como la suma de cargas en este momento es diferente de 0, lo que hago es que voy a cruzar esos números, solamente los números, para equilibrar las cargas y entonces ahora quedará así. El 2 como subíndice de aluminio, el 3 como subíndice del oxígeno y esta será la fórmula correcta de este compuesto. ¿Cómo lo sé? Bueno, si yo saco la suma de cargas, entonces podría ver la suma de cargas de positivos con negativos. Sé que el aluminio es 3 más y el oxígeno 2 menos, como ya lo hemos dicho. Entonces, si yo hago la suma de esto es 2 por 3, tengo en total 6 cargas positivas. Y 3 por 2, tengo 6 cargas negativas y la suma me da 0. Al tener esto, puedo decir que esa es la fórmula correcta de ese compuesto. Entonces, esta es la fórmula correcta de ese compuesto. Como es su único estado de oxidación del aluminio, yo le voy a dar el nombre en la nomenclatura Stock y en la nomenclatura común, solamente lo voy a mencionar como óxido de aluminio. No tengo que decir 3 por el estado de oxidación del aluminio, no lo tengo que decir porque su único estado del aluminio es 3 más.